Después de eso iba a haber, después de eso iba a haber un viaje a Leala y la Ometepe, pero no fui, ¿eh? Y ahora, Buenos días a todos. La semana pasada vimos la parte práctica del tema activos fijos y depreciación. La parte teórica que siempre tenemos que saber ambas, tanto lo teórico como lo práctico. Entonces, vimos que, les decía anteriormente, que existen los activos dentro del balance general. Si nos acordamos, nosotros vimos una clasificación del activo en activo circulante, activo fijo, otros activos, los intangibles. Entonces vimos 4 grupos de activos. Pero si nosotros nos vamos hoy en día con las normas internacionales de información financiera, tenemos solo 2 grupos: activo circulante, activo corriente y activo no corriente. Entonces hoy en día, digamos, todas las empresas que utilizan las normas internacionales, es más fácil lo que es la clasificación. Entonces anteriormente se usaban 4 que también lo usan las empresas con los principios de contabilidad generalmente aceptados. O sea, las empresas que tienen como política los principios de contabilidad van a agrupar los activos en esos 4 grupos. Y las empresas que tengan las normas internacionales, entonces ya solo van a utilizar 2 grupos. El grupo de los activos fijos es el grupo de intangibles que se pueden ver y se pueden tocar. Y aquí pueden haber muchas denominaciones en el nombre que se use. Podemos utilizar activo fijo, podemos utilizar propiedad, planta y equipo. Y hoy en día, con la nueva clasificación, lo tendríamos ahí dentro del activo no corriente o los activos a largo plazo. Porque la diferencia hoy en día, que solo quedaron 2 grupos, es que uno es a corto plazo y el otro a largo plazo. Los activos corrientes van a ser aquellos activos que se usen dentro del periodo de 1 año o menos, y los activos no corrientes van a ser aquellos que se usen a más de 1 año. Por eso es que los activos fijos van a entrar ahí, porque la mayoría, vamos a ver que la vida útil de ellos es mayor a 1 año. En el caso de los activos fijos, vamos a ver que, como decimos, son bienes tangibles que se van a usar. Entonces ese uso va a provocar en ellos un desgaste. Entonces con el tiempo ya no van a servir, podríamos decir en palabras sencillas. A medida que nosotros los vamos usando, eso se va dañando. Dentro del grupo de los activos fijos, de primerito siempre vamos a encontrar los terrenos. Los terrenos va a ser el único activo fijo que no se va a depreciar, porque ya sabemos que los terrenos van adquiriendo más bien valor con el tiempo, la plusvalía. Entonces, si por ejemplo vos compras hoy un terreno en $5,000, ya dentro de 1 año eso ya vale $5,500, $6,000. Entonces ahí va adquiriendo un valor. Cuando vean contabilidad agropecuaria y se enfoca sobre siembras, cultivos, entonces ahí vamos a ver que los terrenos no es que se deprecien cuando se siembran, sino que van perdiendo la capacidad de producción. Por ejemplo, si vos estás sembrando un terreno y te dio 20 quintales de frijoles, entonces el año que viene ya no te va a dar esa cantidad, te va a ir dando menos, unos 18, y así sucesivamente. Pero no tiene nada que ver con el valor en sí del terreno, porque igualmente cuando hablamos de contabilidad agropecuaria, que tal vez vemos terrenos que están fuera de las ciudades, en los campos,
Igualmente, no importa que el terreno esté en el campo, igualmente él va subiendo de valor. No es porque vos digas, ese terreno está muy metido, muy lejos, eso no vale nada. En la realidad eso no existe. Entonces los terrenos van a ser el único activo fijo que no se va a depreciar, sino más bien que va a ir adquiriendo valor con el paso del tiempo. Los otros van a sufrir el desgaste, empezando con el mismo edificio, que a veces podría decir el edificio no se deprecia, pero el edificio se va a depreciar. Aquí lo que hay que tomar en cuenta son los mantenimientos que se le dé a ese edificio. Entonces esos mantenimientos se tienen que ir registrando, esas inversiones que vos vayas haciendo. Y lo podemos ver con un ejemplo sencillo como nuestras casas. Si a nuestra casa no le damos mantenimiento, entonces las paredes se comienzan a deteriorar, el techo y así sucesivamente. Entonces los edificios van a entrar dentro de las depreciaciones y la ley dice 20 años. Es bastante larga la vida útil, tampoco es que una casa va a caer en un año. Entonces ahí la ley adecuó la vida útil. Me imagino que ahí hubieron expertos analizando que cuánto es lo que puede durar un activo fijo respecto al uso de los mismos. Igual vamos con los vehículos. Los vehículos, vos lo compras el vehículo y ya con el tiempo ya se va dañando. Igualmente necesita algún tipo de mantenimiento. Pero ahí la ley dice vehículos 5 años. Entonces la ley determinó que en 5 años es el uso de un vehículo. Obviamente en la vida real hay vehículos de hace muchísimos años atrás circulando, pero porque se les ha dado un mantenimiento. Ahora, en las empresas pasa lo siguiente. Vamos a poner el ejemplo de un vehículo. La empresa X compró un vehículo en el año 0. Entonces ahí vos vas a contabilizar, veíamos, el costo de adquisición de ese vehículo y cómo lo pagaste, si fue en efectivo, si fue al contado, si fue al crédito. Y después, cada año vas a ir depreciando, cada mes sería lo correcto, ir depreciando cada mes. Lo que pasa es que en la pizarra hacemos ejemplos con los años para que no hacer los cuadros tan extensos, pero en la vida real va a ser en meses. Entonces, por ejemplo, nosotros la vez pasada 5 años, un camión 5 años, y solo hicimos 5 filas. Pero ¿qué pasa? Que en la vida real eso se tiene que ir haciendo mes. Simplemente lo vamos a multiplicar, cada año trae 12 meses. Entonces 5 por 12, 60. Entonces nosotros tuvimos que haber hecho en la pizarra un cuadro con 60 filas para ir sacando la depreciación mensual, que sería simularlo a la vida real. Pero como ni el espacio de la pizarra, ni el tiempo, entonces por eso lo hicimos por año. Ahora, hacerlo por meses, respecto a la fórmula, entonces eso es sencillo. Por ejemplo, en el caso del primero de línea recta, entonces nosotros tendríamos que dividir la vida útil en mes. Nosotros el ejemplo lo hicimos en años, por eso era el valor del activo menos el valor residual entre la vida útil en años. Así lo hicimos. Pero en la vida real, ¿cómo sería esa fórmula? Sería el valor del activo menos el valor residual entre la vida útil en meses. Entonces yo en la fórmula ya no voy a dividir entre 5, sino entre 60. 12 por 5, 60 meses. Y con eso yo obtengo el dato para incluirlo en las 60 filas de ese cuadro. Entonces ahí va a ser por mes. Puede pasar que a veces te encontres en la vida real también, cuando sobre todo hay personas trabajando en contabilidad que no dominan, que puede que en el año se te haya olvidado registrarlo, no lo fuiste haciendo mensualmente. Entonces ahí cabería que haga al finalizar un 31 de diciembre un asiento por esa depreciación que no contabilizaste. Pero si sos un buen contador, vas al día con tu información y
lo tenés que hacer mensual. Y ahí no es más que, como dije, esa fórmula adecuarla a lo mensual. En el caso del segundo método, que es de las unidades de producción, nosotros veíamos tantos kilómetros recorrió el vehículo en el año 1, el año 2, el año 3, el año 4, el año 5. En este caso, para hacerlo mensual, ¿cómo sería? Simplemente ubicarlo entre meses. ¿Cuántos kilómetros recorrió el 1, el 2, hasta llegar al 60 meses? Entonces, de esa forma tendríamos el dato para hacer el método de las unidades de producción. En la vida real o en la realidad se van a encontrar con que los métodos más usados van a ser el de línea recta y el de las unidades de producción. El de línea recta lo dice la ley 822, ley de concertación tributaria, nos dice el método a usarse va a ser el de línea recta. Obviamente, si hay una empresa que dice necesito otro método, lo va a solicitar a la DGI y la DGI va a dar respuesta. Entonces ahí no hay ningún problema, vos haces tu solicitud y si la DGI te lo autoriza, entonces cambiate de método. El método de las unidades de producción, si nosotros lo analizamos, podría funcionar mejor para una empresa que está en constante uso de los vehículos. Por ejemplo, una empresa que ofrece servicios de delivery, como esos mandaditos, voladitos, en el caso de que, por ejemplo, esas motos fueran de la empresa. Entonces, esas motos se van a desgastar. Y ahí lo que vas a controlar, ¿por qué es más factible? Porque vemos que lo llevas por los kilómetros que recorre ese vehículo. Y no tenés una línea recta que sí funciona para un vehículo, por ejemplo, asignado a administración. Si, por ejemplo, en esa empresa el gerente tiene asignado un vehículo, entonces ese vehículo no se va a usar mucho. Solo cuando vaya a hacer reuniones, cuando vaya a hacer alguna gestión, pero los gerentes casi nunca salen de las oficinas. Entonces ahí te convendría tener una línea recta, tener una depreciación fija mensual, porque ya vimos que en la recta es la misma cantidad cada mes. Ahora no te convendría, como dije, si tenés un vehículo que lo está ocupe y ocupe, como en el caso de estas empresas de delivery. Entonces ahí no te conviene tener una cantidad fija mensual cuando sabes que ese vehículo no está, digamos, no se está depreciando de esa forma, sino que de una forma de acuerdo a cómo se ocupe, porque digamos, tal vez hubo un mes muerto, no hubo mucho movimiento, entonces va a recorrer menos kilómetros y lo saca, ya vimos, en función a los kilómetros. Entonces va a depender de la empresa para elegir el método. Los últimos dos métodos, que son el doble saldo decreciente y la suma de dígitos de los años, no se va a ocupar mucho. O sea, es difícil que veamos que la DGI vaya a autorizar este tipo de método, porque se le llama acelerado, porque durante los primeros años mayormente vienen y consumen toda la parte de depreciación y para el final dejan las cantidades más pequeñas. Entonces digamos que a la DGI no le conviene que vos vengas y todo ese gasto por depreciación te lo acumule de un solo. Entonces es mejor en línea recta, porque por eso la ley lo dice. La ley dice línea recta porque te lo hace proporcional la misma cantidad cada mes. Y a ella no le conviene uno de esos dos métodos, porque, como decía, son acelerados. En el caso de las depreciaciones es un tema que siempre lo vamos a ver en la vida real, porque toda empresa tiene activos fijos. Y la depreciación es muy importante porque es un gasto, les decía la otra vez, que no necesitas sacarte dinero. Si nosotros nos vamos a la estructura de un estado de resultados y vemos los gastos, vemos que en todos los gastos vos necesitas sacar dinero. Si vas a pagar salario, tenés que sacar dinero. Si vas a pagar servicios básicos, mantenimiento, vacaciones, aguinaldo, antigüedad, para todos los gastos vos necesitas, la empresa necesita sacar dinero. Pero en el caso de la depreciación vos no necesitas sacar dinero, porque vemos que lo vas haciendo sobre el valor y es una partida que no implica en ningún momento ocupamos banco ni caja.
no ocupamos nada para sacar dinero, es simplemente, como la ley le llama, un escudo fiscal. Es un gasto que la DGI te permite acreditártelo. Ahora, la DGI es muy vigilante en eso, porque si es un gasto de que no necesitas sacarte dinero, las empresas pudiesen hacer fraude en relación a eso. Entonces, ¿qué pasa? La empresa puede inventar activos fijos que no tiene para tener más altas sus depreciaciones. ¿Y para qué? Para pagar menos impuestos. Porque si nos vamos a analizar el estado de resultados, tenemos ingreso menos gasto. Y ese ingreso menos gasto nos da nuestra utilidad. Entonces, ahí vemos que pagamos menos impuestos. Un momentito. Entonces, cuando nosotros comparamos los ingresos contra los gastos, es ahí donde hacíamos el estado de resultados y al final obteníamos una ganancia o una pérdida. Y si nos daba ganancia, entonces en ese momento nosotros sacamos impuestos. Ahora, al tener obviamente gastos más altos, entonces pagamos menos impuestos. Por eso es que decíamos que a la DGI no le conviene que vos tengas unas depreciaciones muy altas. Y en el caso de que tengas unas depreciaciones muy altas, muchas veces pasa que la DGI te manda a revisar. A mí me pasó una vez con uno de nuestros clientes que la DGI en una declaración anual, entonces nos mandó a solicitar que presentáramos un cuadro en Excel con todos los activos fijos, la factura de compra de todos esos activos fijos. ¿Por qué? Porque la DGI quiere ver que si realmente toda esa cantidad de activos fijos que vos vas a presentar es real. Y ahí también te revisan de qué forma vos estás haciendo los cálculos de depreciación. Para los activos fijos, lo que busca toda auditoría es que existan, obviamente, que hay una factura. Si la empresa tiene contabilizado un terreno, es porque hay una escritura de compra-venta de terreno a nombre de la empresa. Si yo te digo que tengo 10 vehículos, es porque hay una factura por la compra de cada uno de esos vehículos a nombre de la empresa. Si tengo 10 sillas, si tengo 5 computadoras, todo lo que está registrado contablemente como activo fijo, entonces debe de existir una factura que ampare la existencia de ese activo fijo. Los activos fijos se van a hacer el registro, obviamente contable. Puedes tener tu cuadro en Excel, le vas a anexar un código. En ese cuadro, ¿qué es lo que vas a tener? Ahí un código primeramente, después la fecha de adquisición, cuál es el concepto del activo fijo, el monto, el valor, el proveedor. Entonces todo eso vas a tener ahí identificado y codificado todos tus activos fijos, porque en las mismas auditorías vos me presentás que tenéis tantos activos fijos y simplemente, como vemos que es un bien tangible que lo podemos ver, entonces yo puedo ir a constatar. No sé si ustedes tal vez han visto que en algunas instituciones, si vos ves la silla, ahí tienen una pegatina con un código. Entonces de esa forma también los códigos se les pegan a todos los activos fijos o identificarlos que están dentro de la compañía. Y si yo en una auditoría me dicen hay 20 computadoras, entonces simplemente me voy a la oficina a comprobar que están las 20 computadoras. De esa forma es más fácil lo que es auditar el inventario de los activos fijos y ya después pedir las facturas, las copias de las facturas para checar si lo contabilizado está correcto, si eso vale tal cantidad,
si es para ese proveedor, el IVA, todos esos datos los podés comprobar por medio de la auditoría. Como decía, al activo fijo comúnmente se le va a llamar propiedad, planta y equipo. Son ese tipo de inversión en estos activos tangibles que obviamente se van a ser usados por la empresa. O sea, vos necesitas para poder operar, por ejemplo, computadora. Entonces, todo aquel activo fijo es aquel que se usa para las operaciones de la compañía. Ahora, hay que tener cuidado cuando tenemos activos fijos que se pueden usar para la empresa o que se pueden vender. Por ejemplo, en el gallo Magallo, si nosotros vemos que hay motos, entonces esas motos son inventarios, porque son para la venta, no son activos fijos. Ahora, si yo tengo algún vendedor con una moto asignada de la empresa o un cobrador, entonces esa moto que usa esa persona es un activo fijo. Entonces siempre hay que diferenciar bien qué es un activo fijo y qué es un inventario. Y entonces lo más fácil de sacarlo es porque el inventario es para la venta. Entonces ahí está tu respuesta. Y no deberías de hacer como ese error de ubicar un inventario como activo fijo o viceversa, un activo fijo como inventario. Entonces depende del uso que se le dé, vamos a clasificarlo o contabilizarlo como inventario o como activo fijo. Igual si vendes aires acondicionados y tenés aires acondicionados en las oficinas de ese negocio. Entonces el aire acondicionado que lo tenés ahí para venderlo es tu inventario y el aire acondicionado que estás usando en las oficinas es tu activo fijo. Entonces ahí hay que tener el cuidado en algunos casos cuando usás y vendés el mismo producto. Lo que es de la vida útil que nos habla acá, ya sabemos que es de acuerdo a la ley. La ley nos dice cuánto va a ser la vida útil, en qué podemos depreciar. Digamos que la vida útil es el máximo del tiempo en que nosotros podemos usar eso como gasto, que era lo que decía anteriormente, de que es un gasto no efectivo, que no implica salida de dinero, y entonces, pero hay ese límite de tiempo. Estamos hablando con una computadora, por ejemplo, que la vida útil según la ley es 2 años. Entonces, ahí no es que el contador va a decir, la voy a depreciar en 3, en 4, en 5. No, la ley dice en 2. Entonces, en 2 hay que cumplir esa depreciación. Ahora, otra cosa es lo que les decía la otra vez rápidamente. Si nosotros seguimos ocupando esa computadora porque está buena, entonces, eso no significa nada en relación a que yo la voy a seguir depreciando. Las MIF te permiten agregar un nuevo valor, pero en nuestro país eso digamos que no existe mucho. Entonces la vida útil es la vida útil, es de la ley no dice otra cosa, entonces nosotros hacemos lo que dice la ley porque ya sabemos que es de ineludible cumplimiento, porque si vos no cumplís la ley ya sabes que vas a tener algún tipo de sanción. Entonces ahí nos vamos fijos con la ley. 2 años, 2 años. Ahora, si yo la sigo ocupando, podemos analizarlo contablemente que en mi libro eso va a valer 0, porque vamos a tener el valor. Es que por la computadora, por ejemplo, yo que trabajé 10 años, la cambié como a los 7 años. Es que solo que te sale alguna falla, pero por ejemplo hay varios meses o no sé si un año de garantía, depende vos la puedes adquirir una garantía para ese tiempo que te la cambie. O sea, podrías ahí hacer algún tipo de cambio, pero nunca he visto que dure menos de 2 años. Por el contrario, dura muchísimos años una computadora. Entonces, después de esos 2 años, el valor es 0 en mi contabilidad. ¿Por qué? Porque si esa computadora me costó 35.000 córdobas, entonces al cabo del segundo año ya es 0, ya hay 35.000 córdobas de depreciación.
25.000 menos 35.000 es 0 el libro. Pero mientras yo la use, yo ahí voy a mantener ese dato. Siempre en mis estados financieros va a aparecer equipo de cómputo 35.000 y depreciación acumulada 35.000. Ahí va a seguir apareciendo, yo lo sigo manteniendo, esos datos contables, mientras yo la sigo ocupando. Si al finalizar, como decía, el 7º año, yo cambio esa computadora y entonces voy a ver, ya no sirve para nada, la voy a botar, la voy a desechar, la voy a regalar. Entonces en ese momento yo voy a sacarla de los registros contables. Ahí la contrapartida de el equipo de cómputo contra la depreciación acumulada, entonces yo vuelvo 0 esas dos cuentas, ahí la desaparezco en la contabilidad. Ahora puedo venderla, todavía sirve para repuesto, entonces igual voy a hacer lo mismo, sacarla, dejarla en 0 en depreciación, en 0 en equipo de cómputo, pero ahí podría tener un dinerito que sería una entrada a caja contra otros ingresos por venta de activos fijos. Ahí puede pasar ese tipo de situación que todavía se le saque algún dinero a ese activo fijo, que igual los vehículos, si un vehículo, les estaba diciendo que hay vehículos, si nos vamos a las calles, hay vehículos de muchísimos años atrás funcionando, muchísimo. Entonces 5 años el vehículo está súper para usarse, podríamos decir, según el mantenimiento del cuidado que le has dado al vehículo. Entonces la vida útil se termina en los 5, pero no sé cuántos años podría seguirlo ocupando, y eso te podría seguir funcionando con algún tipo de mantenimiento. Pero aquí lo que vamos a hacer siempre es cumplir con la ley. Si la ley dice son 5 años el vehículo, 5 años el mobiliario, 2 años los equipos de cómputo, 20 años los edificios, 8 las maquinarias, entonces nosotros vamos a cumplir con eso, de llevarnos al gasto cada mes, el monto de la depreciación según el método que estemos usando, y mientras cuando se termine esa vida útil y lo seguimos ocupando, ahí lo mantenemos contablemente, y ya cuando nosotros lo desechamos podemos venderlo, botarlo, donarlo. Entonces ahí ya cerramos la cuenta de ese activo fijo. Son activos tangibles, decíamos los activos fijos. Recuerden que cuando contabilizamos veíamos que había un grupo de tangibles y un grupo de intangibles. Los tangibles, aquellos que se pueden ver, tocar, o sea que vos podés verlo, un vehículo, entonces lo llevo a la oficina, es algo movible. En el caso de los intangibles, decíamos, no los podés ver, tocar, pero es un valor que por lo general va a estar en un documento. Hablábamos de las franquicias, de las marcas, que por ejemplo la marca de la Coca-Cola o la franquicia de TikTok tienen un valor, pero cuando vos la compras no es que te van a dar un bien, sino es un papel, un documento, y ese documento tiene un valor enorme, pudiese ser, porque la franquicia arriba es de $100.000. Entonces, no es que por esos $100.000 te van a dar un bien que lo puedes ver, lo puedes mover de un lado a otro. No, es un documento. Entonces ahí está la diferencia entre lo que es tangible y lo que es intangible. Y que anteriormente nosotros lo veíamos como activo fijo y activo diferido, lo tangible y lo intangible. Entonces los tangibles tienen una empresa para usarse en la producción, para propósitos administrativos, puede incluir las partidas de mantenimiento y reparación. Igual se pueden reparar algún tipo de estos activos. Han sido adquiridos o construidos con la intención de emplearlos, no están destinados a la venta en el curso normal del negocio. Por eso es que ahí yo decía atrás, hay que hacer énfasis en que esto que estoy comprando lo vamos a usar en la empresa o lo vamos a vender, porque de eso voy a decidir a dónde lo llevo contablemente. O lo llevo al inventario si es que lo voy a vender, o lo llevo al activo fijo si es que lo vamos a usar dentro del negocio. Cada tipo de activo se establece una cuenta de control particular. Cada cuenta debe abrirse, tanto registros auxiliares o subcuentas. Aquí, como les decía, por lo general
Las empresas tienen su base de datos de toditos, los activos fijos que tengan. A cada uno se le va poniendo un código, el lugar donde está. Por ejemplo, si vos decís, tengo 10 computadoras, entonces una la tiene la recepcionista, otra la tiene la cajera, otra la tiene un auxiliar, otra la tiene el administrador. Entonces las ubicaciones de todos tus activos fijos. Por eso decía, hay que ponerle un código de fácil ubicación. Aquí vemos que en clasificación tenemos las inversiones no sujetas a depreciación y las sujetas a depreciación. No sujetas a depreciación, los terrenos que ya explicaba, que van adquiriendo valor con el tiempo, más bien, que le llamamos plusvalía, y que en ningún momento pierde valor el terreno. Y sujetas a depreciación, todo lo demás. Entonces aquí nos explica los edificios, maquinaria, equipo de reparto o de transporte, mobiliario, equipo de oficina. Todo lo demás se va a depreciar. Los activos fijos tangibles, aquí vuelve a explicar otro poquito. Lo tangible, donde lo vemos físicamente, como el caso de un terreno, un edificio o una máquina. Otra vez te vuelve a decir que lo que se deprecia son todos los edificios, los equipos de oficina, las maquinarias, y que el terreno es el único activo fijo que no está sujeta a depreciación. Los activos intangibles, lo que explicaba un poquito, de que no se ven físicamente, y ahí están los patentes, los derechos de autor, las marcas, la franquicia, crédito mercantil. Recursos naturales es el lugar adquirido con el fin de extraer o remover un recurso, como vemos minas de petróleo, minerales, de oro. Entonces ahí tenemos también esos recursos naturales como activo fijo. La depreciación, explicaba, es asignar a gasto el costo de un activo fijo, los periodos contables que comprende su vida útil. Entonces ya sabemos que de acuerdo a la ley tenemos la vida útil. La depreciación acumulada es la parte del costo del activo fijo que ya se ha registrado como gasto. Entonces ahí vamos pasando del valor, una parte según el método que estamos usando, al gasto. Y al gasto para pagar menos impuestos. El precio de costo o valor del activo, hay dentro del costo de un activo fijo, dentro de esa compra podemos añadirle, dice, todos los gastos incurridos, hasta llevarlo a la empresa, como gastos de importación, seguros, gastos de instalación. Cualquier gasto en que nosotros incurramos en la compra de ese activo fijo se lo debemos de sumar. La vida útil estimada, aquí lo vamos a hacer de acuerdo a la ley, y en algunos casos es preferible, como decía, según en lo que vayas a ocupar ese activo fijo, que lo hagas por unidades de producción, que serían horas de trabajo, kilómetros recorridos u otra medida que tenga según el activo fijo. El valor residual estimado es el valor de desecho o valor de mercado, valor de salvamento. Todos esos nombres se le puede encontrar a ese valor residual. Se le puede llamar valor de desecho, valor de mercado, valor de salvamento. Y es el valor que vos estimás que va a tener ese activo fijo una vez que esté completamente depreciado. Y es determinar, por ejemplo, en el caso que decíamos de las computadoras, que son 2 años, y vos digas, al final de esos 2 años, esta computadora todavía va a estar buena y va a tener un valor de tanto. En la vida real eso no es tan fácil como se oye. Yo, por ejemplo, donde trabajé nunca tuve valor residual, porque yo no era capaz de saber cuánto era el valor que iba a tener eso una vez usado. Entonces tendrías que tener a una persona con esas facultades dentro de la empresa, o contratar a alguien para que te dé esos valores residuales y que te diga, este vehículo al final de los 5 años va a tener un valor de tanto. Pero mientras no exista, eso no se puede hacer. Entonces por eso les digo que igualmente en muchos estados financieros que yo miré, que revisaba, nunca vi valores residuales. O sea, sí se puede hacer, pero tendrías que tener esa capacidad como para saber qué valor podría tener, porque verdaderamente, por ejemplo, yo no lo sabría. Si yo compré la computadora, compraron computadoras en la empresa,
cuánto sé que puede valer esa computadora como quede según el uso, va y se daña, como decía alguien, más rápido. Entonces ese es un tema muy sensible que no se puede hacer así como que vos digas, sí, va a tener un valor de 10.000 córdobas. No, eso tendrías que tener una base para poder sustentar de dónde sacaste ese valor. Obviamente aquí en los ejercicios vemos ejemplos así, con valores residuales. Por lo general aquí vemos que la fórmula nos presenta de la línea recta, que es la depreciación, costo menos valor residual entre la vida útil esperada. Y es aquí donde les decía, nosotros lo hicimos en años, esa vida útil esperada, entonces nos dio una depreciación anual. Ahora, en la vida real es en meses. Entonces, en esta fórmula vamos a sacar la vida útil esperada en meses y así sacamos la depreciación anual en meses. Obviamente les decía que era por efectos de tiempo y de espacio, que no hacemos un cuadro enorme. En los métodos de depreciación, primero tenemos el método de línea recta. El método de línea recta es el más sencillo, como dice aquí, es lo más muerto, el más fácil, la ley lo dice. Lo podés encontrar en muchas empresas, de hecho, en la mayoría, utilizar el método de línea recta. Y aquí, como es uniforme y durante el transcurso de la vida útil, que vemos que es la misma cantidad, entonces por eso es que la misma ley lo pone como preferencia, el método de línea recta. Aquí vemos el ejemplo de esto que está en este material, que es de un libro, y si ustedes se fijan, yo aquí, como decía, una camioneta 41.000, entonces le voy a anexar un 0. Por eso en el ejemplo lo puse en 410.000 el valor. Y el valor residual en este ejemplo era 1.000 y yo le anexé un 0, yo le puse 10.000. En el ejemplo que hicimos en la pizarra. Ahí aquí no podríamos ver este primer... digamos lo que es el registro del asiento diario, en este caso fue asiento diario en este libro, porque no lleva impuesto el registro de la compra. Nosotros ya usamos impuesto, entonces esta parte no la tomamos en cuenta. Ahora para la fórmula ya la conocemos, el del método de línea recta lo estamos haciendo anual, el cuadro pequeño. Entonces el valor del activo menos el valor residual entre la vida útil en años, porque lo estamos haciendo pequeño. 41.000 menos 1.000 entre 5 son 40.000 entre 5. Nos da 8.000 anual. Ya desde este momento yo sé, esto es muerto. Ya sé que cada año yo voy a depreciar 8.000 córdobas. Anual, 8 por 5, 40, más el 1.000 de valor residual, 41.000. O sea, ya tengo el ejercicio. Con solo hacer esta fórmula, yo ya tengo el ejercicio, por eso dice aquí, es el método más sencillo. Aquí vamos al cuadro y entonces el método de línea recta empezamos. En el año 0, con el costo del activo que son 41.000 y el valor en libros son 41.000. Ahí nosotros no hemos hecho nada más que registrar el valor de ese activo fijo. Ahora la depreciación anual ya la tengo en la fórmula, me dio 8.000, entonces yo ahí ni donde perderme, cada año va a ser la misma cantidad. Entonces empiezo en el año 1, la depreciación anual son 80.000, la depreciación acumulada en el primer año siempre va a ser la misma cantidad, 8.000, y el valor en libro va a ser 41.000 menos los 8.000 del año 1. En el año 1, al pasar el año 1, ese camión vale 33.000 córdobas. Ya no vale 41.000. ¿Por qué? Porque yo ya lo usé un año. Y ese uso me dice que se desgastó en 8.000 córdobas. Entonces ya vale 33.000. En el segundo año tengo la depreciación, que es la misma cantidad, 8.000. En la acumulada que tengo, 8.000 del año pasado, más 8.000 de este año 2, tengo 16.000. Y el valor del libro, el año pasado, valía 33.000, menos los 8.000 que gasto este año, me queda valiendo 25.000 ese camión al finalizar el año 2. En el año 3, es la misma depreciación de 8.000,
La acumulada, sumar el año pasado 16.000 más 8.000 de este año, 24.000. Y el valor en libro, el año pasado mi valor en libro era 25.000 menos los 8.000 de este año. Al finalizar el año 3, ese camión vale 17.000. En el año 4 la depreciación anual son los mismos 8.000, la acumulada año pasado 24 más 8.000 de este año 32.000 y el valor en libro 17.000 era su valor el año pasado menos los 8.000 de este año. Al finalizar el año cuarto ese camión vale 9.000. En el año 5 la depreciación anual son los 8.000, la acumulada año pasado 32.000 más 8.000, tengo los 40.000 acumulado y el libro el año pasado terminó valiendo 9.000 menos los 8.000 de este año, me queda en 1.000, en el valor residual que esa empresa estimó que al finalizar la vida útil de este camión iba a valer 1.000. Entonces a ese monto es que yo tengo que llegar. Y los 8.000 aquí lo tenemos de gasto de venta contra depreciación acumulada porque solo se registró un año en el ejemplo. Y es la misma cantidad y por eso en el ejemplo de la pizarra incluíamos los 5 años, que aquel nos dio 80.000 obviamente porque le anexé un 0 más al costo. Entonces ahí registramos los 5 años para ver cómo iba a terminar de contabilizarse. Aquí solo un año como ejemplo se contabilizó. ¿Consultas? No, profe. El segundo método vimos es las unidades de producción. Como decía, aquí va a estar en relación a cómo se va ocupando, cómo se va usando. En este caso era un camión, entonces cuántos kilómetros recorrió cada año, porque lo estamos usando anual. Y la fórmula dice costo del activo menos el valor residual entre la vida útil en unidades. Entonces aquí tenemos en el primer año 90.000, el segundo 120.000, el tercero 100.000, el cuarto 60.000 y el quinto 30.000 para un total de 400.000 kilómetros. En la fórmula entonces tenemos 41.000 menos 1.000 entre 400.000. 40.000 entre 400.000 nos da 0.10, que en el ejemplo en la pizarra nos dio a 1, porque era 400.000 entre 400.000. Y yo les decía, aquí nos puede dar el dato según la fórmula, según los datos incluidos en la fórmula nos va a dar el resultado. Entonces aquí nos dio 0.10, es la depreciación por unidad. Y ahí tenemos el número de unidades que ya el ejercicio nos dice cada año cuántos kilómetros recorrió. Eso todos los ejercicios lo van a dar. En el caso que un ejercicio no me dé esos datos, entonces significa que yo no voy a usar este método. Si no están los datos, no lo puedo hacer. La tabla la empezamos con el año 0. En el año 0 el costo del activo es los 41.000. Es su valor en libro. La depreciación por unidad es lo que encontramos en la fórmula. Entonces nosotros simplemente lo ubicamos todos los años, el mismo dato. El número de unidades, el ejercicio me lo da. El importe por depreciación es multiplicar la depreciación por unidad por el número de unidades. Entonces aquí tengo para el primer año 0.10 por 90.000. Tengo 9.000 de depreciación. La depreciación acumulada en el primer año siempre es la misma cantidad de depreciación anual, los mismos 9.000. El valor en libro es 41.000 menos 9.000, son 32.000. Al finalizar el año 1, ese camión con este método vale 32.000. El segundo año multiplico siempre 0.10 por las unidades, 120.000, da 12.000. La depreciación acumulada es sumar el año anterior con el año en curso. 9.000 más 12.000 son 21.000. Y el valor en libro, 32.000 menos 12.000. Al finalizar el año 2, ese camión vale 20.000 con este método. En el año 3, multiplicar 0.10 por 100.000. El importe es de 10.000, la depreciación anual. La acumulada es sumada año anterior más este, 21.000 más 10.000, 31.000.
Y el valor en libros son 20.000 menos 10.000. Al finalizar el año 3, ese camión vale 10.000 con este método. En el cuarto año, 0.10 por 60.000 son 6.000. Acumulado tenemos 31.000 más 6.000, 37.000. Y de valor en libro, 10.000 menos 6.000 son 4.000. Al finalizar el año 4. En el año 5, 0.10 por 30.000 unidades, o 30.000 kilómetros, son 3.000. Acumulada 37.000 más 3.000, tenemos los 40.000. Y de valor en libro, 4.000 menos 3.000. Al finalizar el año 5 vale 1.000, que es el valor residual, lo que la empresa destinó, que iba a valer al finalizar la vida útil. Consulta de ese método. Este no, profe, pero el otro sí. Ok. No, profe. Está bien. El tercer método tenemos el doble saldo decreciente. Como decía anteriormente, es un método de depreciación acelerada. Porque hay meses o años que hace una depreciación muy alta. Los montos son muy altos. No es muy uniforme que digamos como los anteriores. Dice, en este método se calcula de la siguiente forma, o la forma siguiente. Se calcula la tasa de depreciación anual en línea recta. La tasa encontrada se multiplica por 2 para encontrar la tasa de doble saldo decreciente. La tasa doble saldo decreciente se multiplica por el valor en libro del activo al inicio del periodo. Al calcular la depreciación por el método doble saldo decreciente, no se toma en cuenta el valor residual del activo excepto en el último año. El importe de la depreciación en el último año es el importe necesario para reducir el valor en libros del activo a su valor residual. Entonces hay que tomar en cuenta estas 4 cosas para hacer este método. Aquí tenemos, yo les decía, le hice una formulita sencilla que era 1 entre la vida útil por 2. Entonces, en este ejemplo que vemos que el camión tiene una vida útil de 5, entonces 1 entre 5 por 2. Si fuese 8 la vida útil, 1 entre 8 por 2. Si fuese 20, 1 entre 20 por 2. Entonces ahí la tenemos, hice esa fórmula para que sea más rápido. Entonces 1 entre 5 por 2 son 0.40. Esa es la tasa doble saldo decreciente. Y es la que vamos a usar durante los años, excepto el último, porque aquí nos dijo, en las 4 cosas que nos dijo, dice en el último. O sea, en el último hay que tener cuidado de que no vamos a usar fórmulas, sino es sacar por diferencia la cantidad que necesitamos de depreciación anual para llegar al valor de salvamento o al valor residual. Entonces aquí ya tenemos lo importante, ya tenemos la tasa. 1 entre la vida útil por 2, no hay donde perderse en esa fórmula. Ahora nos vamos al cuadrito. En el año 0 tenemos los 41.000 del costo del activo, que es su valor en libro. En el año 1 empezamos utilizando la tasa que nos dio 0.40 por el valor en libro. El valor en libro del año 0 lo traslado al 1. Los 41.000 que están en el valor en libro, al final lo paso a esta casilla que necesito multiplicarla por la tasa para sacar el valor de la depreciación anual. Entonces 0.40 por 41.000 son 16.400. Ya vieron que por eso decíamos que es un método de depreciación acelerada. 16.000 Córdoba de un solo nos tiró. Entonces por eso es que les decía que la ley no va con estos métodos. Entonces tenemos 16.400. La depreciación acumulada en el primer año siempre va a ser la misma cantidad. 16.400. El valor en libro, restamos 41.000 menos 16.400 son 24.600. Ahí ya tenemos esos 24.600 de valor en libro del año 1 para usarlo en el año 2 para multiplicar la tasa. Entonces simplemente lo pasamos.
0.40 por 24.600 son 9.840. Acumulada sumamos 16.400 más 9.840. Tenemos 26.240. Y el valor del libro es 24.600 del año pasado menos este año 9.840, 14.760. Ahí ya tenemos los 14.760, que es el valor del libro del año 2, para el año 3 multiplicarlo con la tasa. 0.40 por 14.760 son 5.904. De acumulada 26.240 más 5.904 tenemos 32.144. Y el valor del libro 14.760 menos 5.904 son 8.856. Ahí ya tenemos el valor del año 3 para el año 4 de la tasa. Entonces, en el año 4, 0.40 por 8.856. Son 3.542.40. Acumulada 32.144 más 3.542.40. Nos quedan 35.686.40. Y mi valor en libro es de 8.856 menos 3.542.40. Son 5.313.60. Cuando nos estaba explicando el método nos dice en el último año no vamos a multiplicar tasa, sino que la depreciación anual la vamos a hallar simplemente por diferencia. La diferencia del valor del libro menos el valor residual. ¿Por qué? Porque yo tengo que quedar en 1.000. ¿Y tengo cuánto? 5.313.60. Simplemente por diferencia yo voy a saber cuánto necesito restarme para llegar en los mismos 1.000. Por eso es que siempre vamos a hacer esto. 5.313.60 menos los 1.000, que es a donde yo tengo que llegar, me va a dar cuánto necesito de depreciación anual. Yo necesito bajarme aquí 4.313.60. ¿Para qué? Para que al final me queden los 1.000. Entonces de esa forma ahí tengo los 4.313.60 de depreciación. La acumulada sumo 35.686.40 más 4.313.60. Tengo los 40.000. Y el valor en libro, obviamente eso ya lo saqué por diferencia, pero si lo quiero volver a hacer, que ahí se ve claramente 5.313.60 menos 4.313.60 son los 1.000 Córdoba. Pero eso yo ya lo hice desde el momento en que supe cuánto era la cantidad que yo necesitaba restarme para llegar al valor de salvamento o valor residual. ¿Consultas de ese método? Vuélvalo a explicar, profe, que no le entendí. Va a quedar la videoconferencia. Tenemos el método de suma de dígitos de los años, que aquí tenemos que va en relación a sumar los años, como el nombre lo dice. Entonces, aquí, dependiendo de la vida útil, nosotros vamos a sumar esos años. Si a mí me dice, tiene una vida útil de 2 años, 1 más 2. Si tiene vida útil de 5, como este ejemplo, 1 más 2, más 3, más 4, más 5. Si me dice que tiene 8 como en la tarea, entonces sumamos 1 más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 8. Entonces ahí partimos con eso, de simplemente sumar los años que me dé como dato de la vida útil. Entonces aquí después lo que vamos a hacer es dividir en orden inverso los años entre el total de esa suma que ya hicimos. Primero hacemos la suma, después vamos a hacer esta división del año más alto entre ese total. En este ejemplo, que son 5 años, y sumamos 15, el total de todos los años, entonces vamos a ir dividiendo. En el primer año, como dice acá, 5 entre 15. En el segundo año, 4 entre 15.
En el tercer año, 3 entre 15. En el cuarto año, 2 entre 15. Y en el quinto año, 1 entre 15. De esa forma, obtenemos el doble saldo decreciente. El suma de dígitos de los años, perdón. Entonces, después necesitamos sacar el costo depreciable. El costo depreciable, que es el valor del activo menos el valor residual. Que en este ejemplo vemos que 41.000 menos 1.000. Entonces nuestro valor depreciable o el que tenemos que depreciar durante la vida útil son 40.000 únicamente, no los 41.000. Porque ya sabemos, al final tenemos que llegar a los 1.000, que es el valor residual o valor de salvamento. Ya con ese dato, esos dos datos que ya sacamos, nosotros ya podemos montar el cuadrito. Entonces aquí tenemos en el año 0 el costo del activo, 41.000, que es su mismo valor en libros, 41.000. Ahora, aquí pasó, por ejemplo, de aquí creo que nadie me consultó, pero en el grupo de administración sí, que muchos lo estaban haciendo en el cuaderno con calculadora y no les cuadraba. Si ustedes se fijan, yo dije la vez pasada, hay que hacer la división, división y multiplicación de un solo para usar todos los dígitos. Y en este ejemplo te muestra que usó todito los dígitos para que le pudiera cuadrar. Porque si vos solo lo dejas en 2 dígitos, entonces al final no cuadra en cuanto a los centavos o hay diferencias de Córdoba. Entonces aquí el que lo hace en Excel no tiene ningún problema con eso, porque el Excel él incluye todos los dígitos, pero cuando lo hace en el cuaderno, entonces a veces tenés este tipo de problema de que no te cuadra por algunos centavos, podría ser. Entonces aquí siempre hay que usar todos los dígitos para que cuadre netamente. Entonces allí decía el año 0 tenemos los 41.000. En el año 1 la fracción que mirábamos anteriormente es 5 entre 15. Y por eso aquí pusieron 0.3333 todos los dígitos para que te pueda cuadrar. Y el costo depreciable que nos dio 40.000. Entonces en el primero sería, yo les decía, 5 entre 15 por 40.000. De un solo en la calculadora si lo estás haciendo a mano. Como decía, Excel no te va a dar ese problema. El importe entonces en el primer año son 13.333.33. La depreciación acumulada en el primer año siempre es lo mismo, 13.333.33. El valor en libro, 41.000 menos 13.333.33. Tenemos 27.666.67. Si lo dejamos en 2, hay que ir redondeando. Si vos ya sabes redondear, podés dejarlo en 2, pero bien redondeado para que eso cuadre. Si no vas redondeando, no te va a cuadrar por centavo. El segundo año, la fracción son 4 entre 15. Y el costo de depreciación es los 40.000. Entonces, 4 entre 15 por 40.000. Eso da 10.666.67. La acumulada serían 13.333.33 más 10.666.67, 24.000. Y el valor en libro, 27.666.67 menos 10.666.67, son 17.000. En el año 3, la fracción es 3 entre 15. Y lo que usted pensaba de 40.000, 3 entre 15 por 40.000 son 8.000. Acumulada, año pasado 24.000 más 8.000, 32.000. Y el valor del libro 17.000 menos 8.000, son 9.000. En el año 4 la fracción es 2 entre 15. Costo depreciable 40.000, 2 entre 15 por 40.000. Entonces ahí tenemos 5.333.33. Acumulada 32.000 más 5.333.33.
tenemos 37.333.33. El valor en libro 9.000 menos 5.333.33. Nos quedan 3.666.67. En el año 5, la fracción 1 entre 15. Costo depreciable 40.000. 1 entre 15 por 40.000 son 2.666.67. Acumulada 37.333.33 más 2.666.67, 40.000. Y valor del libro 3.666.67 menos 2.666.67 son 1.000 coros. Y de esa forma llegamos al valor residual. Entonces en este lo que necesitamos es la fracción de la suma de dígitos de los años, que la fracción ya sabemos que primeramente lo que debemos hacer es sumar los años que componen la vida útil. Son 2, son 5, son 10. Entonces simplemente sumarlo. Con eso hallamos el total y después vamos a ir dividiendo en forma inversa. O sea, si fuesen 8 años como en la tarea, entonces comenzamos 8 entre el total, 7 entre el total, 6 entre el total y así sucesivamente hasta llegar al 1 entre el total. El costo depreciable, que es el costo, el valor del activo menos el valor residual. Eso lo venimos sacando desde la fórmula del método de línea recta. O sea, ya sabemos que son 40.000 en este ejercicio. Esos son los dos datos que necesito. Alguien me preguntaba de acá, es que la depreciación acumulada, es que el valor del libro, pero si eso siempre es lo mismo. La parte donde cambian los métodos son sacar el importe de depreciación anual. Eso es en lo que cambian los métodos. Depreciación acumulada siempre es la misma fórmula, ir sumando el año anterior más el año, la cuota de depreciación de este año. Y el valor del libro es ir restando el valor anterior menos la cuota de depreciación anual. Entonces, en eso todos los métodos son iguales. Es la misma fórmula que se utiliza para la depreciación acumulada y para el valor del libro. Toditos los métodos hacen el mismo procedimiento. Obviamente cambian todos los métodos porque donde cambian es en el importe de depreciación o la depreciación anual. En eso es lo que tienen que cambiar toditos los métodos. Ya los dos últimas columnas, eso es simplemente sumar o restar. Ahí al final vemos una comparación de los métodos y vemos cómo cambian en respecto a los años. Es decir, aquí ya vemos a modo general que cuánto sería la cuota de depreciación anual que vos tendrías que decíamos, mandarla a tu gasto. Entonces es la cuota que te permite la ley contabilizarla como gasto y pagar menos impuestos. Entonces ahí vemos en línea recta la misma cantidad, lo que decíamos, y el mismo concepto dice, es un método uniforme, porque es la misma cantidad de depreciación que vas a contabilizar cada año. Ya vemos que en los otros métodos va a cambiar, obviamente. En las unidades de producción es respecto a cómo se va usando el activo fijo. Entonces eso nos va a determinar cuánto va a ser esa cuota de depreciación. En el doble saldo decreciente, ahí vemos que decía es un método acelerado porque hay unos años con una enorme cantidad, 16.400, y en el otro los primeros años, la suma de dígitos de los años podemos ver durante los primeros años una depreciación alta y al final de la vida útil la depreciación muy bajita. Entonces no son muy uniformes, que digamos. Otra consulta así que me habían hecho sobre sobre lo que era la unidad de producción, y yo ahí fue claro. Lo que pasa es que a veces no están poniendo atención. Yo dije, en el método de la unidad de producción, en este ejercicio, el de la pizarra nos iba a dar 1. Nos dio 1, pues
la depreciación por unidad. Por eso el número de unidades era lo mismo. Por eso algunos en la tarea estaban poniendo la misma cantidad de depreciación anual, las mismas unidades, y no. Aquí hay que multiplicar la depreciación por unidad por el número de unidades para saber la depreciación anual de cada año. Entonces, por eso en este método de las unidades de producción, primero sacamos la depreciación por unidad que va a estar dada según los datos que dé el ejercicio. Ahí va a dar según los datos, no es que va a dar 1 o va a dar 2. No, ahí va a dar de acuerdo a los datos que dé el ejercicio. Y eso hay que multiplicarlo por el número de unidades que nos dé el mismo ejercicio para saber la depreciación anual. Y como les decía, si ustedes algún día los ponen a hacer un ejercicio sobre depreciaciones y no hay datos de kilómetros o de horas, en el caso de unidades, entonces eso indica simplemente que ese método no lo vas a hacer. Que vas a hacer, que puedes hacer los otros métodos, pero este método no. Para hacer este método, los ejercicios te tienen que dar esa parte de cómo fue el uso del activo fijo. En este caso lo vemos como un vehículo por kilómetro. Consultas. Juan de Dios, en el número 3 el tuyo, el doble saldo decreciente, en el doble saldo decreciente, las consultas que tuve mayormente era sobre el valor en libro. Eso fue, digamos, como las consultas que más me hicieron. Pero el valor en libro no, porque digamos que te puede confundir en el sentido de que tenés dos columnas de valor en libro. Pero aquí, si vos te fijas, yo les decía a varios alumnos, hay que irse a ver al modelo. Si partimos aquí con que el activo, en este caso el camión, vale 41.000 en el año 0, cuando yo lo compré, entonces aquí para efecto de la depreciación anual, utilizando este método, nosotros vamos a usar ese valor en libro para multiplicarlo por la tasa. Entonces los 41.000 que tengo en el año 0 lo paso al 1. Después el valor del libro del 1 lo paso al 2. El valor del libro del año 2 lo paso al 3. El valor del libro del año 3 lo paso al 4. Y en el último año ya no voy a utilizar valor en libro porque lo voy a hacer por diferencia. Ahora, si yo tengo tarea 8 años, entonces del 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, 4 a 5, 5 a 6, 6 a 7. Cuando llegue al 8, yo sé que en el último año no voy a hacer eso, sino que simplemente voy a restar el valor en libro del año 7 menos el valor residual que me dé el ejercicio. En este caso, como es de 5, entonces en el último año, el 5, no hacemos multiplicaciones, no usamos tasa, por eso ven que aquí quedó en blanco lo que es tasa y valor en libro, o sea, no se incluyó ningún dato. Simplemente el valor del libro del año 4 menos el valor residual. Y con eso encuentro la cantidad que yo necesito para poder es que para efectos de redondear era lo que estaba diciendo. Si vos ya aprendiste la técnica de redondear, entonces no va a haber ningún problema. Pero si vos vas dejando los datos a como te los del ejercicio, como yo digo, agarrar 2 decimales, entonces los dejan a como están en la calculadora. Y entonces ahí al final no cuadra muchas veces por centavo. Que digamos, a las consultas que más tuve sobre algunos métodos es que usando la calculadora no cuadraba por centavo, entonces yo decía, hay que volver hacia atrás a redondear algunos datos. Gracias, profe. Ok, finalizaron la mayoría. Recuerden que hay personas que es que, por ejemplo, mi idea era que el día lunes iba a haber clases, entonces ese día explicar esta parte otra vez y que ustedes finalizaran, como lo hice con administración.
en administración di clases el martes, entonces hasta el martes a medianoche se cerró. Obviamente después de la explicación algunas personas terminaron su tarea. Entonces hay personas que me decían el último día que no habían concluido, entonces yo les dije espérense hasta el viernes, porque la idea es hoy que ya repasamos un poco, que igualmente esto queda en un video el cual pueden volver a ver y terminarán la tarea y hoy abrirla hasta medianoche, que es lo que va a pasar. Entonces esta tarea va a estar habilitada hasta hoy medianoche para el que no ha concluido la tarea, y el que vaya a cambiar algo pues igualmente lo puede cambiar. Para esta semana, igual como en esta semana tenemos que acumular, entonces va a quedar un mapa mental sobre la teoría, porque la otra vez ya vi que la teoría no se lee cuando el examen pasado de las pólizas. Entonces con eso quedó claro que los materiales teóricos no los lee. Entonces los materiales teóricos los vamos a ir viendo por lo menos de esa forma, evaluarlos por medio de mapas mentales. Entonces hoy la tarea esta de los métodos se abre hasta medianoche y obviamente se va a abrir la nueva tarea para la semana que viene. Ahora estábamos viendo, no hay consulta sobre los 4 métodos, o todavía quedan dudas. No, ninguna. ¿Segura? Segura. Segura. Ay, Dios. Les decía que en los activos fijos la parte de las depreciaciones es muy importante, pero también esa parte de los activos fijos de vender los activos fijos, que estaba diciendo yo, los activos fijos vos los podés comprar y yo decía al final podés venderlos, pero también los podés vender durante su vida útil, o sea que todavía tengan valor en libro. Es decir, si este camión, como nos va a dar un ejemplo, vos lo compraste, tu vida útil era de 5 años, pero en el año 3, o sea, llevas 3 años ocupándole, decir, no, este camión no me funciona, necesito un camión más grande, entonces lo voy a vender. Entonces, ¿qué nos indica eso? Que todavía el activo fijo, ese camión, tiene un valor en la contabilidad, no está en cero. Porque yo antes hablaba que al finalizar la computadora a los 2 años la vendía, pero en ese momento ya se había acabado la vida útil, porque ya los 2 años ya habían pasado. Pero también puede existir esto, que durante la vida útil, que todavía tiene un valor en la contabilidad, vos decidas deshacerte de ese activo fijo. Entonces, cuando nosotros vendamos los activos fijos, pueden pasar 3 situaciones que son diferentes. Una es que vendas ese activo fijo a su valor en libro. Es decir, si en el año 3 este camión vale, pongámosle 20.000, después lo vamos a ver en los cuadritos. Si vale 20.000, yo lo vendo en 20.000, entonces no le gano ni le pierdo. Lo estoy vendiendo en el mismo valor que está en la contabilidad. Ahora puede pasar que yo venda ese activo fijo a un valor superior al valor en libro, que si ese camión vale 20.000 en mi contabilidad, yo lo vendo en 30.000, entonces ahí ya le gané 10.000 por mes. Pero puede pasar lo contrario, que ya está mal matado, que lo tengo que vender por menos del valor que lo tengo en contabilidad. Entonces, tiene un valor de 20.000, lo vendo en 18.000. Entonces, ¿qué? Perdí 2.000 coros. Entonces, estas son las situaciones que pueden pasar con la venta de los activos fijos cuando todavía están dentro de la vida útil, cuando todavía no se ha terminado su vida útil. Entonces, en el primer caso, decíamos, es vender el activo fijo a su valor en libro. No hay ni utilidad ni pérdida en esa transacción. Y aquí nos da ejemplos sencillos.
Dice que se va siempre sobre el camión que nos dio los 4 métodos. Entonces dice que este camión con el valor de 41,000 y que la empresa, vamos a simular que la empresa ha utilizado el de línea recta, se vende por un valor en libro de 33,000. Entonces, ¿qué nos indica? Que el valor en libro de ese activo fijo en ese momento son 33,000. ¿Qué debemos hacer en ese caso contablemente? Tenemos que, en palabras sencillas, desaparecer el activo fijo de nuestra contabilidad. Lo debemos de llevar a cero. Entonces, ese camión a nosotros nos costó ¿cuánto? 41,000. Cuando nosotros lo compramos, nosotros a estas alturas ya sabemos que lo registramos en el debe. Pero ¿qué vamos a hacer ahora para quitarlo, para que ya no exista en la contabilidad? Ponerlo en el haber. Si esos 41,000 cuando yo lo compré estaban en el debe y ahora yo ubico esos 41,000 en el haber, ¿qué significa eso? 41,000 menos 41,000, 0. Entonces, de esa forma yo desaparezco o yo elimino el valor en la contabilidad de ese camión. Ahora, de depreciación acumulada, dice que solo había pasado un año. Entonces, cuando pasó ese año, contablemente, ¿qué yo hice? Depreciación acumulada en el haber contra el gasto. O sea, esos 8,000 yo ya los consumí como gasto. Yo, al venderlo, yo tengo que desaparecer igualmente o quitar esa depreciación acumulada. Esa depreciación acumulada yo la había registrado en el haber y para quitarla, el valor yo lo pongo en el debe, los 8,000. Entonces, de esa forma, ya mi depreciación acumulada me quedó en 0. Entonces, el equipo de reparto en este momento lo tengo en 0. Mi depreciación acumulada la tengo en 0. Y la entrada, lo que vendí el dinero, los 33,000 los ubico en el banco. De esa forma vemos que tenemos, si supamos los débitos y los créditos, la partida doble 41,000 en el debe, 41,000 en el haber. De esta forma yo vendí ese camión al finalizar el primer año, lo ocupé el primer año y al finalizar ese año yo digo lo voy a vender. Y de esta forma, con este ejemplo vemos que no ganamos ni perdimos, porque el valor en la contabilidad eran 33,000 Córdoba y a ese mismo valor yo lo estoy vendiendo. Como dice ahí, la cuenta de depreciación acumulada y la cuenta del activo equipo de reparto quedan saldados. Eso de saldar, cuando decimos dar de baja los activos fijos, significa que nosotros vamos a llevar a cero su monto en su cuenta respectiva y que la depreciación acumulada igual la vamos a llevar a cero. De esa forma es que nosotros le damos de baja. ¿Qué significa dar de baja? Que ya no existen en nuestra contabilidad. En este momento, si nosotros hacemos este asiento en una contabilidad, significa que ese camión ya no existe contablemente. Y porque ya cerramos la cuenta, su valor en las cuentas respectivas que son equipo de reparto, vehículo y la depreciación acumulada. Y así mismo contabilizamos el valor por el cual lo vendimos. El segundo caso nos decía que es cuando nosotros ese activo fijo lo vamos a vender a un valor superior al valor en libro, es decir, le vamos a ganar, vamos a tener una ganancia, una utilidad sobre esa venta. Aquí nos lleva a que siempre estamos con el mismo camión, que es los métodos que hicimos. Dice, pero ahora nos dice que al final del cuarto año. El otro era al finalizar el primer año. Ahora dice, supongamos que el camión al final del cuarto año se vende en 12,000. Su valor en libro en ese momento son 9,000. Entonces, lo estamos vendiendo en 12,000 y menos su valor en libro son 9,000, le estamos ganando 3,000 por. Ahora, ¿cómo es la contabilización de este registro, este asiento contable? Entonces, si nosotros nos fijamos, el equipo de reparto, el camión, el valor del camión
lo estamos ya quitando de la contabilidad, poniéndolo en el haber los 41.000. Ahora, de depreciación acumulada, hasta ese momento, ¿cuánto se había depreciado ese camión si estamos diciendo que era línea recta? En línea recta el ejercicio nos dijo 8.000 y han pasado 4 años, 8 por 4, 32.000. Habían 32.000 de depreciación acumulada. Yo la tengo que llevar a cero porque lo estoy vendiendo. Entonces esos 32.000 que estaban en el haber, los ubico en el debe para que me queden cero y que ya no exista esa cantidad. Ahora lo estoy vendiendo en 12.000. 12.000 es mi dinero que me va a entrar a mi banco, es lo que me está pagando esa persona por ese camión. Y la utilidad, ya sabemos, cuando nosotros estudiamos el estado de resultados, teníamos los otros ingresos y era utilidad en venta de activos fijos. Ahí tenemos los 3.000 Córdoba que nos ganamos de esa transacción, y de esta forma vemos que cumplimos con la partida doble y tenemos 44.000 en el debe y 44.000 en el haber con la suma de esos movimientos. Entonces en este caso nosotros le ganamos porque al finalizar ese cuarto año ese camión valía 9.000 en el método de línea recta y lo vendimos en 12.000. Le ganamos 3.000 Córdobas. Y está el último ejemplo que nos decía, si nosotros vendemos ese activo fijo a un valor menor de su valor el libro, entonces ahí obviamente tendríamos una pérdida en la venta de ese activo fijo. Vamos con el mismo ejemplo y dice, el camión al final del cuarto año lo vendemos al crédito por 7.500 y el valor del libro ya sabemos que es 9.000 al finalizar el cuarto año. Entonces 7.500 menos 7.500 es el dinero que vamos a recibir o que vamos a cobrar, en menos los 9.000 tenemos una pérdida de 1.500 Córdobas. Lo estamos vendiendo por debajo de su valor en libro. ¿Cómo vamos a contabilizar esta transacción? Entonces siempre el equipo de reparto ya lo desaparecemos de contabilidad por su valor, eso es poniendo su valor en el haber, los 41.000. Ahora tenemos que no es al contado, no es en efectivo, sino que es por cobrar. Entonces la cuenta a utilizar es deudores diversos. Los 7.500 por lo que lo estamos vendiendo lo vamos a cobrar después, no nos están entregando dinero en ese momento, por eso abrimos esa cuenta. Ahora la depreciación acumulada la tenemos que desaparecer, que como son 4 años decía anteriormente y son 8.000 por línea recta el camión, 8 por 4 32, lo ponemos en el debe y contabilizamos la pérdida en venta de activos fijos, que eso lo vimos cuando hacíamos el estado de resultados, que estaba en el grupo de otros gastos. Entonces ahí tenemos esa pérdida de 1.500. De esa forma ahí vemos que está la partida doble del asiento, los 41.000 en el debe y los 41.000 en el haber, está cuadrada pues la operación. Entonces eso es lo que podemos ver más adelante en auditoría. Ustedes van a ver asientos de estos tipos. Se ve porque cuando damos ejercicio, no sé, los profesores damos ejercicio de revisar operaciones de empresa. Yo te puedo decir, o el profesor te puede decir en cualquier momento, en esa empresa que estás auditando vendieron un activo fijo por tal valor, y ahí vos vas a estudiar, a ver cuánto tiene de depreciación, los valores, ver si ganaste, si perdiste o lo vendiste en el valor, y vas a usar este tipo de asientos. Este tipo de asientos comúnmente muchas veces se hacen en auditoría en la parte de ajuste. Pero si te vas a la empresa a laborar, entonces puede que se den estas situaciones que decía, que durante la vida útil que todavía estás usando ese activo fijo, la gerencia determine venderlo. Entonces, una computadora, un vehículo, una maquinaria. Entonces puede pasar este tipo de situaciones, este tipo de ventas, y aquí esta es la forma en que vos le vas a dar de baja
y vas a contabilizar esa ganancia o esa pérdida. ¿Consultas? No estoy enojado, Juan de Dios. No, tranquilo, profe, tranquilo. No. No, es que yo eso era lo que yo quería saber, que si siempre se pone donde usted dice, pues. ¿Cómo? A ver, ¿cómo le explico? Siempre. Ese valor en libro del activo al valor en libro. Siempre se traslada. Sí, eso. Esa es la palabra. Siempre se traslada el valor en libros del activo del año anterior al año en el que vas a multiplicar la tasa. El año anterior del año 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3, 3 al 4 y así sucesivamente, porque recuerden que estamos haciendo vida útil de 5 de 8, pero si es un edificio va a ser de 20, porque la ley dice de 20. Entonces ahí tendrías que ir acomodando pues el ejercicio según la vida útil que tenga. Entonces dependiendo, recuerden, va a ser 5 años ni nunca va a ser 8. Eso va a estar en dependencia y ahí es donde vamos a ir acomodando uno entre 8 por 2 o uno entre 20 por 2 o en la otra fórmula 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 y así sucesivamente. Vamos acomodando según la vida útil que nos dé el ejercicio, porque las vidas útiles son diferentes y la ley es la que determinó que cuánta vida útil le iba a poner a cada activo fijo. Eso está en la ley. Y si alguna vez pasás por una situación en el trabajo que vos, porque con uno de nuestros clientes también pasó, yo aprendí mucho porque nosotros atendíamos muchos clientes, entonces yo estaba viendo muchas cosas que no eran de nosotros, la verdad, eran de los clientes y a nosotros nos pagaban por eso. O sea, cada cosita que yo hacía, eso generaba dinero en la empresa. Entonces, una vez para Global Exchange, que es el que está en el aeropuerto con los tipos de cambio, que era cliente de nosotros, compraron un tipo de escáner para detectar billetes falsos y la contadora entonces me dice, necesitamos apoyo para saber en cuál es la vida útil de este tipo de electrónico aparato que estamos comprando. Entonces, ¿qué hice yo? Tuve que ir a hacer la solicitud a la DGI y que la DGI me indicara cuál es la vida útil, porque exactamente ese producto no sale en el cuadro. El cuadro es muy general, pero si vos tenés alguna duda, entonces hacelo. La DGI siempre te va a contestar, siempre hay un departamento jurídico, siempre vas a hacer la solicitud. Obviamente te pide algunos requisitos, ya sabemos, cuando vos trabajé, por ejemplo, yo tenía poderes especiales de representación, entonces tú llevas copia de tu poder, tu copia de tu cédula y la solicitud y la copia del RUC, y con eso ya la DGI, entonces la DGI ya nos dio por escrito que la vida útil iba a ser de 2 años, iba dentro del grupo del equipo de cómputo. Entonces la vida útil ahí ya está dada. Digamos que es fácil esto ya en la vida real, esta parte de las depreciaciones, como les decía también, que en la vida real por lo general va a ser el método de línea recta por defecto, que es el más fácil, y el de las unidades de producción va a ser otro muy utilizado en empresas donde tenés activos fijos que los estás ocupando mucho y que los vas a depreciar en función de su uso, de cómo se vayan ocupando. Por eso daba el ejemplo de las motos en una empresa de delivery, que sería mejor por línea recta, porque dependiendo de cuántos envíos haga en un mes, entonces en eso se me va a hacer los kilómetros recorridos de ese vehículo, y entonces es más funcional tenerlo por los kilómetros que tener una cuota fija como la línea recta. Y todo eso lo solicitamos
en la DGI para que no autorice. Recuerden que la tarea de los 4 métodos va a estar habilitada hoy y que voy a habilitar nueva tarea de mapa mental de este material que está en el aula virtual. Recuerden que para examen, como dice ahí Kimberly, creo que en el examen, la verdad, como el próximo día, el lunes, vamos a ver planilla, la función va a ir más en planilla, porque me interesa más que evaluar la planilla que este tema. Porque si nos vamos a la vida real, hasta las mismas pruebas para entrar a trabajar como asistente es una planilla. Entonces, de depreciación podríamos meter en el examen un ejercicio súper pequeño o los 2 métodos más usados. Pero me voy a enfocar más en el examen, en la planilla, porque digamos que yo determino, según mi experiencia, que es el tema más importante con el que ustedes, que más les va a servir, la verdad. La planilla es lo que más les va a servir en la vida real y sobre todo para entrar a un trabajo. Muchas veces esa es la prueba. Te dicen, andate, sentate a esa computadora y en Excel montame una planilla. O te dan los datos o te dicen que vos hagas los datos, qué sé yo, pero comúnmente es la prueba para entrar a trabajar de auxiliar de contabilidad. Entonces en el examen más planilla, y de esto si determinamos meter alguno, va a ser un pequeñito y los métodos más usados en la vida real. ¿Consultas? No hay, profe. Voy a pasar a asistencia para finalizar. Elvin, Jesslyn, Kendry, Jennifer. Presente. Presente. Keren, Presente, profe. Einer, Presente. Esta porquería no sirve. Aaron, Aquí estoy. Brian, Presente, profe. Edith, Fátima, Ay, presente, profesor. Marlene, Presente. Diana, Presente. Kevin, Asenet, Zoe, Stephanie, María Belén, Presente. Camila, Valeria, Presente. Byron, Alejandro, Presente. Kimberly. Entonces, alumnos, hasta ahí vamos a llegar. Sí, ya te puse presente. Hasta ahí vamos a llegar por hoy. Nos vemos el día lunes. El día lunes. Recuerden que la tarea va a estar habilitada hoy. Bueno, Está bien, profe. Pase buen día. Buen día. Buen día, profe. Buen día, profe. Sí, te puse presente, Keren. Buen día.